Buen día, doctor Gamarra Castillo. El grupo está conformado por Salvador Condori Nicole, Núñez Calderón Bairolet, Vivas Vega Juliana, Vicuña Victorio Cintia y mi persona. Bueno, voy a hablar sobre tromboembolismo. Es una afección en la que una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. La mayoría de las veces, la embolia pulmonar es ocasionada por coágulos de sangre que llegan desde las piernas o con menor frecuencia de otras partes del cuerpo. A esto se le conoce como una trombosis venosa profunda. La epidemiología de esta enfermedad es relativamente frecuente con importante morbimortalidad y su incidencia global en la población general, según diferentes estudios epidemiológicos, se estima que de 10.000 pacientes hay 5 a 7 casos por año y va a presentar un incremento progresivo con la edad. La etiología se da por la tríada de Virchow, que está conformada por éstasis sanguíneo, que es precedente a una edad avanzada, una inmovilidad, una lesión neurológica, obesidad, obstrucción vascular. También la tríada de Virchow va a estar dada por una disfunción endotelial que va a preceder a un trauma, una cirugía, una trombosis pasiva, una sepsis, una vasculitis, uso de catéteres, quimioterapias y aterosclerosis. Pero también va a estar conformada por un estado de hipercoagulabilidad, que esta precede al cáncer, al embarazo, a enfermedades autoinmunes, terapias hormonales, trombofilias y fármacos. La fisiopatología se da cuando hay una obstrucción de al menos el 50% del lumen de la arteria pulmonar y vasoconstricción hipóxica, que van a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar postcarga del ventrículo derecho. Y hay que tener en cuenta que va a depender de la reserva cardiopulmonar. En el cuadro clínico, los síntomas más frecuentes van a ser la disnea súbita, el dolor torácico tipo pleurítico, la hemoptisis, el síncope y tos. En la exploración física se encontrará una taquipnea, taquicardia e hipotensión, cianosis y fiebre en un 7% de los pacientes. En la exploración precordial encontraremos datos de hipertensión pulmonar, incremento de la intensidad del segundo ruido pulmonar, un desdoblamiento fijo del mismo o un soplo sistólico en el foco pulmonar con redoesamiento inspiratorio. Y en la exploración pulmonar será normal, pero también puede haber estertores finos y un derrame pleural. Para el diagnóstico se usa el electrocardiograma, también mediante laboratorio, usando la troponina, el péptido natriurético cerebral y el diámetro D, donde busca problemas de la coagulación sanguínea, y habrá un aumento de la fibrinólisis. También encontramos diagnóstico por imagen, como está la radiografía de tórax, el signo de Westermarck, la tomografía contrastada, la gamografía pulmonar, la arteriografía, la ecocardiograma. En acá tenemos un caso clínico donde una mujer de 25 años acude a emergencias porque tuvo una disnea y un inicio agudo y un dolor pleurítico. Hace 2 días conservaba su estado habitual de salud, pero notó que una pierna, la izquierda, estaba hinchada y enrojecida. El único fármaco que consumía era un anticonceptivo oral. Los antecedentes de la paciente fueron que tenía tendencia a enfermedades por coágulo sanguíneo. En la exploración física se encontró hipersensibilidad, edema, eritema, ansiedad con signos vitales estables. En la ecografía hubo una trombosis venosa en la vía intramuscular. En la tomografía de tórax hubo émbolos pulmonares. En el análisis hematológico, una concentración elevada del diámetro D,
¿Qué nos da a entender que hubo coágulos sanguíneos o hay coágulos sanguíneos? Entonces se usa el fármaco warfarina, donde la farmacocinética de este fármaco va a ser la administración va a ser dada por vía oral e intravenosa. La absorción va a ser total, la concentración plasmática es en 4 horas, la distribución va a ser generalmente por vía oral y es lenta, el 99% se une a proteínas del plasma. El metabolismo es dado por el hígado, por el citocromo P450, que se encarga del metabolismo de algunos fármacos no neoplásticos. Y va a estar excretado en las heces y en la orina. La vida media de la warfarina es de 40 horas. La farmacodinámica de la warfarina va a cruzar la barrera placentaria, que puede causar un trastorno hemorrágico en el feto. Va a haber una necrosis cutánea de vitamina C. Va a haber un infarto franco de las mamas, donde daña tejido graso, intestino y extremidades. El mecanismo de acción de la warfarina bloquea la carboxilación y varias moléculas del glutamato como protrombina, factores 7, 9 y 10, las proteínas C y S y endógenos coagulantes. También impide el metabolismo reductivo del epóxido de vitamina K inactivo, donde la hidroquinona se activa. También tendrá un efecto anticoagulante, donde habrá un equilibrio entre la síntesis parcialmente inhibida y la degradación, donde no alterará los 4 factores de coagulación de la vitamina K. Luego, la inhibición resultante de la coagulación dará unas semividas de degradación en la circulación que son de 6, 24, 40 y 60 horas. Pregunta 1. ¿Cuál es el mecanismo de la enoxaparina? Entonces, en la farmacocinética, los parámetros de los farmacocinéticos de la enoxaparina han sido estudiados a partir de la evolución de las actividades antifactor activado plasmático, dosis profilácticas. La determinación se efectúa por métodos amidolítico con el patrón internacional de LMWH1 del Instituto del Biológico de Estándar y Control. La absorción, la actividad de antifactor activado plasmáticos máxima se observa de 3 a 4 horas después de la inyección subcutánea y alcanza de 0,18, 0,43 y 1,01 microlitros antifactor activado por mililitro tras la administración subcutánea de las dosis de 20 miligramos, 40 miligramos y 1 miligramos por kilogramos respectivamente. La biodisponibilidad tras la inyección por su vía subcutánea, la absorción del producto es rápida y completa directamente proporcional a la dosis administrada en el intervalo de 20 a 80 miligramos, lo que indica que la absorción de la enoxaparina es lineal. La eliminación, la semivida de eliminación de la actividad del antifactor activado es proporcionalmente de 4 horas. Es aproximadamente de 4 horas y la actividad antifactor A está presente en el plasma durante 16 a 24 horas después de la administración subcutánea de 40 miligramos de enoxaparina. La biotransformación en el hígado es probablemente el lugar principal de biotransformación. La enoxaparina se metaboliza por desulfatación y o despolimerización hasta tipos con peso molecular más bajo, consecuentemente por potencias biológicas muy reducidas. La pregunta 2. ¿Por qué se usó inicialmente la enoxaparina y la warfarina juntos por 5 días? En el caso de la enoxaparina, porque el mecanismo de acción de la heparina de bajo peso molecular básicamente es inhibir la coagulación, potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 2A y 10A, que posee una elevada actividad antifactor A activada y débil actividad anti-2A, por lo que se utiliza para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. En el caso de la warfarina, derivado sintético de la cumarina con propiedades anticoagulantes,
Interfiere en la síntesis hepática de la vitamina K, la cual es necesaria para la síntesis completa de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. La warfarina produce su efecto anticoagulante por la inhibición de la epoxidorreductasa de la vitamina K, la enzima que cataliza el paso de la vitamina K oxidasa a su forma reducida. La vitamina K reducida induce la carboxilación de los residuos de glutamato de los factores 2, protrombinas, 7 proconvertina, 9 crismas y 10 Stuart de la cascada de coagulación. El bloqueo de esta carboxilación da por resultado moléculas incompletas que son biológicamente inactivadas en la coagulación. Y 3. ¿Cuáles son las reacciones adversas que puede presentar por el uso de warfarina? El riesgo más importante es la frecuencia hemorrágica, el sangrado de las encías después de lavarse los dientes, la orina de color rojo o marrón, tos con sangre, diarrea, vómito o incapacidad para comer durante más de 24 horas, mareos o debilidad. Entonces, en conclusión, los fármacos anticoagulantes desempeñan un papel muy importante en el tratamiento de las situaciones tromboembólicas, inhibiendo el proceso de agregación plaquetaria. La warfarina es el fármaco más utilizado en estos casos. También presentan limitaciones con la interacción con otros fármacos y alimentos. Bueno, esas son las bibliografías que usamos. Gracias.